Buenas tardes a los presentes. Como lo indicó el compañero de mesa, el tema va a ser las garantías mobiliarias en el derecho concursal costarricense. En primera instancia necesito hacer diversas aclaraciones. Es una ley sumamente nueva del año 2015, la ley 9246, y a nivel doctrinario nacional, existe poco desarrollo al respecto a la ley de garantías mobiliarias. Aunado a esto, lo mismo aplica en el desarrollo jurisprudencial al día de hoy. Y bueno, dentro de mi labor jurisdiccional en los últimos años en el juzgado concursal, no es sino hasta ahora que estoy apenas enfrentando los primeros procesos en los que veo inmersos acreedores con garantías mobiliarias. Entonces, los principales retos todavía están por definir, están por venir y dependerán todavía de ver qué dicen los tribunales superiores, el de primera instancia, y qué dirá la doctrina al respecto. Bueno, dentro de la normativa concursal es inexistente la regulación de acreedores con garantías mobiliarias. Esto tiene su razón de ser en que obviamente esta es una ley sumamente nueva y produce un nuevo género de garantía que resulta inexistente. Siempre para partir de lo más general es importante conceptualizar qué es una garantía mobiliaria, que es la base de todo. Bueno, el artículo 2 de la ley 9246 nos define esto e indica que una garantía mobiliaria es un derecho real preferente conferido al acreedor garantizado sobre los bienes muebles dados en garantía según lo establecido en el artículo 7. Bueno, de este numeral lo más importante, aunque resulte sumamente básico, es destacar que es un derecho real preferente. Posteriormente, observaremos que en la Ley de Garantías Mobiliarias solamente existe una norma que refiere a los procesos concursales a nivel nacional. Esta norma es el artículo 50 de la Ley de Garantías Mobiliarias y en lo que interesa, esta norma indica, en el caso de procesos concursales, la prelación de los acreedores singularmente privilegiados se establece conforme a la normativa especial sobre la materia concursal. Aquí ya nos enmarca que es un acreedor singularmente privilegiado. Sin embargo, esta terminología es sumamente amplia, por cuanto sabemos que en el derecho concursal existe una gran cantidad de acreedores privilegiados. Por eso fue que destaqué inicialmente la conceptualización de la misma, en la cual nos indica que es un derecho real preferente. Por ende, cuando el artículo 50 se dé una lectura del mismo, se debe interpretar que estamos hablando de un acreedor que tiene un privilegio sobre un determinado bien, pensando obviamente en casos similares como la hipoteca y como la prenda. Ahora bien, no es posible aplicar a cabalidad las normas dispuestas en los procesos concursales para la hipoteca y la prenda, porque en nuestro sistema nacional la hipoteca y la prenda o los demás acreedores con garantía sobre determinado bien tienen un privilegio por encima de cualquier otro. Sin embargo, en la Ley de Garantías Mobiliarias existió una ligera modificación y que está en el artículo 49 de la misma. En el artículo 49 de la Ley de Garantías Mobiliarias se establece que los trabajadores y las pensiones alimentarias tienen un especial privilegio por encima de las garantías mobiliarias. Esto quiere decir que al momento de aplicar la prelación de los créditos, las garantías mobiliarias estarían en un paralelo distinto a lo que son las hipotecas y las prendas por esta normativa especial. Cabe recordar que ley especial se impone sobre ley general y ley posterior sobre anterior. Por ende, en el grado de prelación tendríamos que aplicar, en caso de garantía mobiliaria, la dispuesta en el artículo 49. Bueno, estos artículos solamente remiten a lo que es la prelación de los créditos. Sin embargo, existen muchas otras aristas que podrían afectar a un acreedor con garantía mobiliaria en el derecho concursal costarricense, porque no es únicamente su grado de prelación lo que importa en un proceso. Y sobre esto no tenemos norma al respecto. Entonces, bueno, vamos a tener que recurrir a métodos interpretativos, a hermenéutica, a aplicación analógica, etc. Y es aquí donde tal vez nos resulta de manera especial traer a colación la ley modelo de garantías mobiliarias, ley modelo de la UNCITRAL, misma que tiene sus principios, y en el principio undécimo es un principio esencial en el cual se desarrolla la temática del derecho concursal en relación con la garantía mobiliaria. Recalco, esto es de la ley modelo de las garantías mobiliarias en UNCITRAL. Este principio no está consagrado de manera expresa en lo que es la ley de garantías mobiliarias
vigente en nuestro país. Bueno, ¿qué dice el principio 11º? Para no pecar de omisión, lo voy a leer textualmente, e indica: en la medida de lo posible y hasta el momento en que rija un sistema moderno en materia de quiebras que proteja en forma adecuada los derechos de los acreedores y deudores, la garantía mobiliaria perfeccionada no deberá formar parte de los procedimientos de quiebra, y las leyes relativas a la quiebra u otras ramas del derecho no habrán de convertirse en un vehículo para retrasar, evitar y evadir el pago de las obligaciones garantizadas. Bueno, en primera instancia nos enmarca que en un proceso concursal liquidatorio la garantía mobiliaria no se verá afectada, obviamente también por su condición de acreedor separatista, por el privilegio que ostenta. Pero el principio no termina ahí. El principio continúa indicando de manera excepcional, si los procedimientos corresponden a un concurso preventivo, los bienes garantizadores pueden pasar a integrar la masa de la quiebra, sujetos a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Quiebras, a efectos de confirmar el perfeccionamiento de la garantía mobiliaria, así como su prioridad con respecto a los reclamos de otros acreedores, determinar el alcance y el valor de las garantías y, en última instancia, decidir si los bienes garantizadores son esenciales para el éxito de un concurso preventivo que habrá de proteger a las garantías mobiliarias válidas. Aquí nos presenta un cambio de paradigma significativo. Obviamente, en el texto anterior estábamos conversando de procesos concursales liquidatorios. En esta segunda parte del principio ya nos habla de procesos concursales preventivos, y de ahí que sí se establezca en ese principio que en primera instancia la garantía mobiliaria se vería afectada, y únicamente en el caso que se determine que ese bien no es esencial, es que el mismo no formará parte del proceso concursal. Bueno, este principio lo vamos a utilizar como un eje transversal para lo que continúa respecto a la normativa nacional. Ahora bien, hay que dividirlo en dos ramas, en las ramas del derecho concursal preventivo y en las ramas del derecho concursal liquidatorio. En lo que es el proceso concursal preventivo, debemos decir que un eje central es los efectos formales que están regulados en el artículo 723 del Código Procesal Civil y que se producen a partir de la admisión del proceso preventivo, llámese administración y reorganización con intervención judicial o llámese convenio preventivo. Y el párrafo primero indica que cuando se declare válidamente presentada y admitida la solicitud del promoviente, provocará la paralización de las pretensiones ejecutivas individuales, comunes, hipotecarias, prendarias y de cualquier otro tipo. Claro está, aquí no se encuentran reguladas las garantías mobiliarias, pero tampoco es necesario que la ley lo indique de manera expresa, por cuanto la norma en su párrafo final del primer párrafo indica y de cualquier otro tipo. Esto quiere decir que la admisión del proceso producirá la paralización de ejecuciones de garantías mobiliarias y interprétese ejecuciones judiciales e ejecuciones extrajudiciales, porque la norma permite la ejecución extrajudicial de las garantías mobiliarias. Sería un contrasentido solamente aplicarla para la judicial y no para la extrajudicial. Ahora bien, este mismo artículo tiene ciertas excepciones. Las excepciones que nos interesan destacar es las del inciso primero, segundo y quinto de esta misma norma. Dice: no se paralizan las ejecuciones de aquellas en que ya hubiese remate debidamente notificado al solicitante. En este caso, resulta claro que en un proceso de ejecución de garantía mobiliaria judicial no existe gran cuestionamiento de determinar el momento en que se le notifique al deudor concursado. Sin embargo, en una ejecución extrajudicial, la notificación del remate sí resulta un problema y un eje central, por cuanto la normativa indica que la única notificación que se le va a hacer al deudor es un emplazamiento de 5 días para que pague, pero en ese emplazamiento de 5 días no se encuentran los señalamientos del remate. Los señalamientos de la venta de los bienes vendrían en un tiempo posterior y en caso en que no efectúe el pago dentro de esos 5 días. Entonces habría que entrar a dirimir realmente en qué momento es que se notificó al solicitante, si se podría interpretar que con las publicaciones de los edictos o de los avisos de venta del bien se podría tener por notificado al deudor y de esta manera decidir si esa ejecución se ve paralizada o no por el artículo 723. El otro punto a destacar es aquellos en que los bienes que se pretendan vender o rematar no pertenezcan al deudor. Y aquí tenemos que tener un especial cuidado en el caso de fideicomisos o de leasing financieros,
donde técnicamente el bien que puede resultar esencial para la empresa y para su salvamento no se encuentran a nombre del deudor. Y en este caso, esa ejecución de la garantía mobiliaria no se podría ver paralizada. La única solución jurídica que se me ocurre a mí para este caso en concreto sería aplicar otros instrumentos, como serían las medidas cautelares, para que cada juez valore el caso en concreto y de esta manera dictamine si procede la medida y la paralización de ejecuciones de garantías mobiliarias en torno a bienes no pertenecientes al deudor en lices financieros o en fideicomisos. Y por último, el inciso quinto, donde se establece que no se produce la paralización de aquellas ejecuciones cuando el bien no sea esencial para el salvamento de la empresa. Bueno, esto va acorde con aquel principio 11º que ya leímos inicialmente. Por regla general, la paralización va a surtir efectos y solamente si a lo largo del proceso se observa que dichos bienes no son esenciales, podrán ser desafectados y de esta manera se podrá continuar con la ejecución de la garantía mobiliaria. Existen otros efectos accesorios a la ejecución. Cuando el acreedor solicita la ejecución y se le notifica al acreedor, se puede producir una cristalización de los bienes. Esto quiere decir que ya el deudor no puede disponer libremente de los bienes, no podría transformarlos, ni permutarlos, ni usarlos. Si permitimos que este efecto de cristalización opere, prácticamente la empresa que dio en garantía su materia prima, después no podría transformarla en el producto final para el cual se dedica. Esto implicaría, obviamente, en un cierre técnico de la empresa y que, al fin y al cabo, el proceso preventivo resulte inviable y se decrete la quiebra. Otro efecto que se produce con la ejecución es el fenómeno de la apropiación o reposesión de bienes, en cuyo caso es cuando el acreedor solicita que se le ponga en posesión de los bienes dados en garantía para su posterior ejecución. Si obviamente quitamos al deudor de la posesión de esos bienes, también se estaría afectando la superación de la crisis económica y se inestabiliza la operatividad comercial de la empresa. Entonces, estos supuestos del trámite de apropiación y de cristalización son supuestos diseñados para posteriormente llegar a ejecutar la garantía mobiliaria. Por ende, si vamos a decir que la garantía mobiliaria se va a ver paralizada en su ejecución como producto de un proceso preventivo, también tenemos que decir que estos dos efectos no deben de aplicar y también deben verse suspendidos, por cuanto ya no habría una razón de ser si la ejecución de la garantía no se va a realizar o efectuar. Todo esto acorde con los principios de conservación de la empresa y también con el artículo 50 de la Constitución Política vigente. Para ir finalizando, tenemos los procesos concursales liquidatorios. Este es más breve. En los procesos concursales liquidatorios, sabemos que la ley en el artículo 78 establece que se va a dar una transición de ciertas prendas a garantías mobiliarias. Por ende, por una aplicación analógica, debemos indicar que a las garantías mobiliarias se le deben aplicar la normativa diseñada para las prendas dentro del proceso concursal vigente. Esto no quiere decir que se vaya a aplicar de manera exacta, porque ya vimos que existen grados de prelación distintos. ¿Qué quiere decir? Que se le aplica la garantía mobiliaria a las leyes de la prenda y vamos a destacar algunas normas. Son acreedores separatistas con privilegios sobre determinado bien, de eso no existe duda. No tienen obligación de legalizar, no existe duda. La declaratoria de quiebra o el concurso no produciría el vencimiento anticipado de la obligación y sus intereses se pagarían hasta que se realice un efectivo pago de la obligación, producto del remate o la venta del bien. En caso de que desee solicitar la quiebra, se debe agotar previamente la ejecución individual. El acreedor con garantía mobiliaria no puede ir directamente a solicitar la quiebra, debe demostrar que el bien resultó insuficiente para después solicitar la quiebra. Se le aplica la figura del fuero de atracción del artículo 767 del CPC en caso que se esté tramitando una ejecución judicial. Y lo que resulta sumamente importante es el tema del remate. El remate judicial o extrajudicial. Bueno, con la prenda no tenemos problema porque solamente se aplican ejecuciones judiciales y la norma dispone que previo a realizar el remate del bien se debe realizar un avalúo pericial del mismo, sin importar lo que se haya pactado contractualmente por las partes ni la base que indique el acreedor para tal efecto. Ese avalúo pericial también necesita ser aplicado en caso de que se efectúe una ejecución extrajudicial de la garantía mobiliaria.
y esto nos trae algunos problemas a la hora de aplicarlo, de cómo vamos a fijar extrajudicialmente el precio mediante un avalúo si no se pactó contractualmente cómo se va a realizar el procedimiento del mismo. Entonces, simplemente dejo planteada la interrogante, son muchos aspectos lo que deben ser regulados, que no se encuentran al día de hoy, lo cual produce una inseguridad jurídica, y de manera conclusiva es obvio y resulta necesario que se promueva una ley concursal que responda a las necesidades actuales de nuestro sistema. Gracias.